Hola, buenos días. Soy la doctora Ligia Tavera de la Flaxo México y a nombre de la institución les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer programa de la serie Visibilizar, Informar y Concientizar. Días internacionales, agenda pública y conflictividad social en el México contemporáneo. Esta serie, financiada por la Flaxo México, busca aportar al conocimiento público de problemas cuya relevancia ha dado lugar a una fecha en el calendario de días mundiales o internacionales. Para ello hemos preparado una serie de podcasts y de programas sobre una selección de fechas en el calendario internacional que han detonado en nuestro país la movilización social y la discusión pública. Los temas de esas fechas. El día de hoy, 22 de julio, se celebra el Día Internacional de Acción en contra de la minería. Y para hablar sobre este día y la problemática que se busca denunciar con él, tenemos como invitado al doctor Ulises Martínez, investigador y activista, originario de San Luis Potosí y miembro del Frente Amplio Opositor a Minera San Javier, una de las organizaciones más antiguas y emblemáticas del movimiento en contra de la megaminería en nuestro país, y una de las impulsoras de la iniciativa para que en el calendario de días internacionales se incluyera la problemática en torno a la actividad minera. Muchas gracias, Pavel, por aceptar nuestra invitación. También he de decir que Pavel es exalumno de la Flaxo, así que siempre es un gusto que regresen nuestros alumnos a colaborar con la institución. Es un gusto tenerte con nosotras y para empezar, ¿podrías por favor contarnos acerca del conflicto particular que da origen a esta iniciativa del Día Internacional en contra de la minería? Muchas gracias, Ligia, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Hablar sobre el Día Mundial contra la Minería de Tajo a Cielo Abierto es referirse indudablemente a uno de los movimientos y de los conflictos más importantes contra megaminería en México y en América Latina, que es el movimiento que conforma el Frente Amplio Opositor a Minera San Javier en el poblado de Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí. Este día empieza, digamos, a tomar forma en el año 2009. Un año que fue particularmente importante para el movimiento porque es un año en el que todo parece indicar que por tercera ocasión las autoridades federales en materia administrativa y ambiental le van a dar la razón al movimiento de cancelar el proyecto minero de New Gold. Y con esto, digamos, se busca visibilizar ese gran éxito jurídico que tiene el movimiento en ese julio de 2009, ¿no? Para entender esto, también hay que referirnos al contexto en el cual se enmarca el día, ¿no? Y es un contexto en el cual el movimiento tiene una historia o ya lleva un largo trayecto de cerca de 15 años de lucha, ¿no? El movimiento en Cerro de San Pedro es un movimiento que inicia en 1995, 1996 aproximadamente, cuando llega esta empresa minera a Cerro de San Pedro, ¿no? A lo largo de todos esos años, el movimiento empieza un camino de buscar información, de enterarse sobre lo que se trata este tipo de minería, una minería de la cual se hablaba muy poco, se tenían pocos referentes, ¿no? Y sobre todo algo bien particular es que el conflicto inicia en un lugar donde la trayectoria o la tradición minera es muy, muy importante, ¿no? Y de pronto la gente los pobladores y la gente que estaba en ese momento en el que se anuncia este proyecto, dicen no a ese proyecto minero, ¿no? Entonces, bueno, los activistas en Cerro de San Pedro se encargaron de darle difusión a este
esta problemática particular en Cerro de San Pedro contra Minera San Javier, y en esa difusión se empiezan a dar cuenta estos activistas en ese momento que la problemática no es una problemática solamente en Cerro de San Pedro, sino es una problemática que atraviesa prácticamente a todo el sur global, ¿no? Desde América Latina hasta África, ¿no? Para ese entonces, en Cerro de San Pedro ya habían sucedido asesinatos, habían sucedido agresiones. Hubo un activista que fue quizá el primer refugiado en contexto de megaminería en el mundo, que fue Enrique Rivera, que se fue a Canadá y allá empieza a conocer también a mucha gente que estaba en condiciones similares, personas que habían huido de sus lugares de origen, que se fueron huyendo por la violencia que generaban las mineras que llegaban a sus comunidades. Y entonces esta problemática en Cerro de San Pedro empieza a cobrar, digamos, una difusión nacional e internacional y empieza a vincular gente en diferentes partes del mundo y de México, ¿no? Para este entonces, para este 2009, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA, ya llevaba un año desde su fundación. La REMA se funda en 2008 en Temacapulín, y que fue un proyecto y un esfuerzo de vinculación que seguramente tiene su germen otra vez en este movimiento contra Minera San Javier. Y bueno, a partir de, digamos, de este contexto es que los activistas y digamos particularmente el ala más creativa del movimiento decide hacer este día contra la minería de Tajo a cielo abierto. Y digamos, el objetivo de crear este día fue visibilizar, fue poner en la agenda pública los conflictos que generaba este tipo de minería y de forma muy particular para el caso de Cerro de San Pedro, pues era decirle al mundo y decirle a las autoridades, oigan, hemos ganado 3 veces el mismo juicio contra esta empresa minera y no ha sucedido nada, ¿no? Entonces, digamos, ese es el contexto en el que surge el Día Mundial contra la Minería de Tajo a cielo abierto. Pero ahí no termina. En realidad se trató de seguirle dando impulso durante varios años más, ¿no? Ya prácticamente independiente del caso particular de Cerro de San Pedro, era impulsarlo desde la REMA, impulsarlo desde otras organizaciones como el M4, que es el Movimiento Mesoamericano contra Megaminería, impulsarlo desde el FAO Canadá, impulsarlo desde Francia, ¿no? Y empezar a darle difusión a lo largo y ancho de México y América Latina. Muchas gracias, Pavel, por contarnos la historia de este día, porque a diferencia de muchos días mundiales o internacionales que surgen, digamos, de abajo hacia arriba, en particular desde propuestas y discusiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, esta iniciativa se gestó y fue propuesta desde la sociedad civil mexicana, desde estas organizaciones a las que tú haces referencia en particular, y en alianza con algunas otras organizaciones de Canadá sobre todo. Y tenemos que recordar que 65, no, casi 75, 3/4 partes de los proyectos extractivos que están actualmente operando en nuestro país son de minería a tajo a cielo abierto, y que un porcentaje muy elevado de las empresas que los operan son canadienses. Entonces fue particularmente relevante contar también con la alianza de estas organizaciones canadienses. Pavel, en nuestro podcast hemos hecho referencia a los distintos agravios, a las distintas consecuencias negativas que tiene esta actividad económica, este tipo de minería, los grandes proyectos mineros, afectaciones en la salud, afectaciones en el medio ambiente, la flora, la fauna, el agua, también afectaciones de orden social, división en las comunidades, en fin, una serie de problemáticas que además, si uno piensa en
la poca contribución al desarrollo económico y al bienestar de las comunidades en donde se inserta este tipo de actividad, pues resulta como comprensible que existan tantos conflictos mineros en nuestro país. Tú has hablado de uno muy importante, quizá el origen de muchas de las luchas. ¿Podrías ahora compartirnos un panorama general de la conflictividad minera en México? Sí, esto que mencionas ahora es cierto, digamos. Los discursos que evocan los grandes empresarios y, digamos, los ingenieros encargados de los proyectos generalmente son los mismos en todo México y en toda América Latina, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos puntos en común por parte de las movilizaciones o de la resistencia, los movimientos contra estos proyectos, ¿no? Hay puntos en común, por ejemplo, en los repertorios de acción, ¿no? En estas formas o en las estrategias generales también sobre cómo combatir a las empresas, ¿no? También hay puntos en común sobre aquello, digamos, que está en el centro de la disputa. También generalmente hay cosas que hay muy, muy en común. En este sentido, digamos, también encontramos que hay conflictos que han tenido, digamos, mejores contextos para lograr éxito, por ejemplo, en sus luchas, ¿no? Un caso emblemático en este sentido, por ejemplo, es el caso de Capulalpan de Méndez en Oaxaca, ¿no? Otro caso muy importante es el de Sautla, en la Sierra Norte de Puebla. Estos dos casos en particular, digamos, son muy, muy importantes porque han logrado detener, por lo menos momentáneamente, a la empresa minera que busca desarrollar su proyecto allí. Pero hay otros casos más desafortunados en los que, por ejemplo, la violencia ha escalado a niveles desastrosos, ¿no? Ha habido pérdida de vidas. El caso de San José del Progreso, sí, en Oaxaca también es uno de ellos. Quizá este caso es uno de los emblemáticos en términos de violencia y de división social y pérdida de tejido social de las comunidades. El caso de Chicomucelo es otro caso muy, muy importante. Allá matan a Mariano Abarca, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Oaxaca igual. Otro caso muy importante son los casos en las serranías de Chihuahua, por ejemplo, en donde hay una simbiosis entre la conflictividad entre las comunidades y sí, las empresas, pero también con narco, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay otros lugares en el cual se intersectan distintos intereses, por ejemplo, los intereses de las comunidades, de las empresas mineras, pero también de consorcios turísticos, por ejemplo, que es el caso de Baja California, ¿no? Hay otros lugares, por ejemplo, en la Costa Chica, en Guerrero, en los cuales se intersecta los intereses de las comunidades, de las empresas mineras, del narco y también de resistencias, digamos, armadas, ¿no? Entonces, digamos, el panorama en realidad es muy, muy grande. Hablar sobre megaminería en México es sumamente complejo, tanto en el tipo de minería, hay pequeña minería también, hay megaminería, hay megaminería de tajo a cielo abierto, hay megaminería subterránea, hay cooperativas mineras, ¿no? Sí. Hay proyectos mineros en lugares donde la población es mayoritariamente indígena. Hay proyectos mineros que son pocos en realidad, pero hay proyectos mineros cerca de zonas urbanas también, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, hablar sobre el panorama minero en México realmente es abrir un panorama complejo. Muy, muy complejo. Sí. Sí. Pavel, te has referido digamos, a los distintos escenarios en donde se han gestado estos movimientos de oposición y de resistencia. Ahora quisiera que volvieras la mirada a otro actor,
¿no? Has hablado de las empresas, de las comunidades, de las organizaciones que acompañan a estos movimientos, etcétera, pero no has tocado todavía, o no te he preguntado todavía sobre el papel del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado en esta conflictividad? Sobre todo teniendo en cuenta dos elementos. Un elemento histórico al que tú ya has hecho referencia, ¿no? México es un país con tradición minera, en el que el Estado durante una época fungió como rector de esa actividad, ¿no? Y pasamos a otro escenario en el que el Estado se deslinda o deja de ser un actor central, y esto se conjunta con un tipo particular de minería, ¿no? Que ya no es subterránea, que es mucho más agresiva, mucho más destructiva. ¿Cuál es el escenario, el contexto estatal, jurídico, en el que se gestan estos conflictos? El problema de la megaminería o de los conflictos generados por megaminería en México data más o menos como de los 90, ¿no? Una época en la cual empieza a haber múltiples reformas a las leyes. Quizá de las más importantes es al artículo 27 sobre la tierra, sí. Pero también sobre la ley minera se reforma a principios de los 90, y la entrada también del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? Quizá en ese contexto es en el cual propicia la entrada de todas estas empresas, de este gran número de empresas, la mayoría canadiense, como tú ya lo has mencionado, pero también estadounidenses, inglesas, australianas, chinas. Ahora vemos muchas empresas chinas, ¿no? Sí. Y también mexicanas, hay que decirlo, ¿no? O sea, sí. Hay empresas mexicanas, perdón, que tienen megaproyectos y quizá todavía más destructivos en términos del tejido social y del desmembramiento de las comunidades, ¿no? En ese contexto es en el que surgen o en el que se instalan todas estas empresas, empiezan a comprar concesiones. Recordemos que la concesión no da los derechos sobre la superficie de la tierra, ¿no? Que quizá allí es en donde inicia la mayor parte de los conflictos, no en la compra o en la renta de concesiones mineras, sino justo en la búsqueda de la salida de esas concesiones, o de lo que hay en esas concesiones, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, digamos, ese es el contexto jurídico en el cual además el Estado ha jugado, digamos, un papel de juez y parte para con las empresas mineras, ¿no? Creo que una de las grandes enseñanzas o aprendizajes que tuvo el Frente Amplio Opositor aquí en San Luis Potosí fue justamente ese. Nosotros le reclamamos al Estado que no queremos a esta empresa y que está actuando de forma ilegal y arbitraria, y el Estado no responde, ¿no? Entonces, los activistas aquí en Cerro de San Pedro dijeron, llegó un momento en el que nos dimos cuenta que el opositor no era la minera. El principal opositor no era la empresa minera, era el Estado, ¿no? Y que además llegar a este aprendizaje justamente fue lo que abrió la lucha contra la megaminería en México, ¿no? Allí fue en donde se dieron cuenta, no, a ver, vamos a instancias federales, vamos a encontrar aliados en otros lugares, ¿no? Y allí se dan cuenta que la problemática contra el Estado era prácticamente la misma a lo largo de todo México, ¿no? A lo largo y ancho de todo México. Entonces, digamos, ese ha sido el papel del Estado en general, ¿no? Ha ido cambiando a través de distintas administraciones el matiz, y lo voy a decir así, es el matiz, porque la situación no cambia, ¿no? Pero sí. No, termina. Pero digamos, la situación es básicamente la misma en todas. Las empresas mineras han seguido trabajando a lo largo de estos casi 20 años, digamos, ¿no? De tratado de libre comercio. El hecho de que en este gobierno no se haya dado ninguna concesión, ¿lo consideras tú un dato esperanzador
o no es suficiente? El hecho de que no se sigan dando concesiones. Sí, definitivamente no es el mejor escenario, ¿no? A ver, me parece que sí es un avance, ¿no? Que no se sigan dando concesiones. Sin embargo, yo creo que se debería de hacer una revisión importante sobre las concesiones que ya están dadas, ¿no? Claro. Y no solamente sobre las concesiones, sino también sobre los proyectos mineros. Ajá. Claro. Yo creo que se debería de hacer una revisión sobre todos los proyectos, ver cuáles están operando de forma legal, que es algo que no se ha hecho, ¿no? O sea, lo que no se ha hecho es ver cuáles están operando de forma legal o que están... a la ley, claro. Claro, y que además están respetando, digamos, lo que dijeron que iban a hacer en un principio, y también ver cuál es el estado de conflictividad para con las comunidades. Entonces, pero bueno, yo creo que allí nos faltan años luz para hacer eso. Muy bien. Pavel, has hablado de la resistencia, de la organización, de la lucha, de la protesta en contra de estos proyectos megamineros. Pero también el movimiento contra la megaminería en general ha tenido iniciativas más propositivas, ¿no? La creación del Día Mundial o del Día Internacional es una muestra de que sus acciones no son solo reactivas y defensivas. Algo de lo que se ataca mucho en general a los movimientos, ¿no? Que no proponen, que solo protestan, en fin. ¿Cuáles han sido, en tu opinión, las principales contribuciones, iniciativas o propuestas que ha hecho el movimiento? Sé, en particular, la importancia de la ley minera y de la discusión de distintos proyectos de ley, en realidad, en torno a la megaminería. O sea, la búsqueda por parte del movimiento de incidir en el marco normativo, en el marco jurídico que regula esta actividad económica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que, por ejemplo, en términos de las estrategias que siguen las movilizaciones o los frentes contra megaminería en México, la mayoría tienen como centro de lucha la movilización legal, ¿no? El uso del derecho en contra de las empresas megamineras. Y digamos, no solo en megaminería, esto es en general en las luchas contra el extractivismo, por lo menos en México, ¿no? Sí. En ese sentido, se han hecho distintas iniciativas. Una que a mí me pareció genial, por ejemplo, fue un seminario o un diplomado más bien de movilización legal contra megaminería en México. Ese fue un diplomado que genera o que impulsa la REMA en sus primeros años con el objetivo de formar cuadros políticos y cuadros contra megaminería especializados en la lucha a través del uso del derecho, ¿no? Sí. Esto te lo digo porque en ese contexto, ¿no? Es en el cual también todos estos cuadros y grupos de asesores legislativos, asesores en derecho, jurídicos, ¿no? Jurídicos, claro, activistas, empiezan a impulsar una reforma de ley minera. ¿Sí? Este era o ha sido, digamos, como un sueño, digamos, reformar la ley minera para combatir a las empresas mineras, digamos, desde ese frente. Esto, digamos, tiene como su origen la difusión de los conflictos megamineros en México. Esto no se hubiera logrado si no se hubiera hecho un trabajo de difusión anterior muy, muy grande, ¿no? Sí. Si no se hubieran tenido los contactos en el poder legislativo, si no se hubieran tenido los contactos de distintos activistas, esto no hubiera sido posible, ¿no? No se hubiera logrado nunca. De hecho, en 2013, me parece, que es cuando empieza este proceso de impulsar la ley minera, hubo más de 10 iniciativas, ¿no? de distintos
grupos parlamentarios. Esto nos dice la importancia que recobró y el gran éxito que tuvo el movimiento contra megaminería de Tajo a cielo abierto. Sin embargo, bueno, allí hay, digamos, también varios claroscuros, porque la ley minera también se convirtió quizá en uno de los puntos de inflexión del movimiento muy amplio contra megaminería de Tajo a cielo abierto, por las discusiones que había en torno a qué era contra lo cual se estaba en contra, ¿no? Okay. Si era toda la minería, si era la minería de Tajo a cielo abierto, si era la megaminería, era un problema, digamos, también conceptual. Pero bueno, regresando a tu pregunta, quizá esto de la iniciativa de ley minera pues fue en el sentido en el que tú lo mencionas, uno de los grandes éxitos en términos de poder impulsarlo. No se logró como se hubiera querido, no se logró, digamos, reformarla y hacer realmente un frente de lucha importante desde allí. Pero, digamos, ya ponerlo allí en el centro de la mesa, ponerlo a discusión, quizá ya fue un éxito grande, ¿no? Grande. Claro. Se incluyó en la agenda legislativa, ¿no? En el debate público, y el derecho no solo se usa como escudo, ¿no? Para defenderse a través de los distintos recursos jurídicos, ¿no? Sino también para entender que el marco jurídico les es desfavorable, es más bien favorable a las mineras, y que había que incidir en la construcción de un nuevo marco jurídico que fuera más justo, ¿no? Que nivelara mejor el terreno y que respetara o que coadyuvara al respeto de los derechos de las comunidades, del medio ambiente, de la salud, etcétera, ¿no? Sí, creo que quieres decir algo más. Sí. Totalmente. Creo que ese era el objetivo, esa era la intención. Es muy, muy complicado. Te puedo decir, o sea, es muy complicado hacer algo incluso teniendo recursos y teniendo los contactos, ¿no? Sí. Un ejemplo claro es el de Baja California. En Baja California, un grupo de activistas y de empresarios en el ramo turístico contactó en alguna ocasión a la gente de Cerro de San Pedro para que los ayudaran a combatir ya ni siquiera desde, digamos, el activismo de base, sino desde el poder legislativo, desde presidentes municipales, ¿no? Con el apoyo de presidentes municipales, y finalmente se logró, lo voy a decir así, corromper, digamos, ¿no? Y no se logró mucho. Entonces, es complicado, muy complicado. Es muy complicado, es una industria sumamente rentable, ¿no? Además, en un momento en que el precio de los metales o de algunos metales ha subido muchísimo, ¿no? Es muy rentable, y por supuesto los intereses y el dinero y las ganancias que están en juego dificultan también, ¿no? Porque permiten o, digamos, facilitan la creación de redes de corrupción que minan casi cualquier proyecto de resistencia, de lucha, o proyecto más propositivo, ¿no? De cambio legislativo. Y bueno, todavía hay mucho camino que recorrer, digamos, pero todas estas referentes empíricos a los que tú has hecho mención y los proyectos, las iniciativas, apuntan a que algo se está logrando, ¿no? Algo se está logrando. Tú has estudiado con mucho detalle, en mucha profundidad estos conflictos en México, has estudiado en profundidad varios casos. Y ahora me gustaría que nos compartieras un poco más sobre tu investigación, ¿no? Sobre cómo la investigación desde la sociología política, el estudio de la política contenciosa, etcétera, podemos tener un mejor conocimiento y a partir de ahí tratar de contribuir con mejores propuestas o iniciativas para construir un futuro
mejor, no solo para México, sino como tú ya lo has mencionado, para toda la región y para todo el mundo en el que estos proyectos están operando con consecuencias muy nocivas en muchos ámbitos. Entonces, compártenos un poco más de tu investigación, no sé, algunos resultados interesantes, paradójicos, algo que quieras señalar. Yo me he dedicado a estudiar esto básicamente porque me interpeló desde muy niño. Yo soy de San Luis Potosí y mi familia es de Cerro de San Pedro. Entonces, bueno, esto me interpeló desde muy pequeño, y a lo largo de mis decisiones tomadas profesionalmente tuvieron mucha injerencia este conflicto en Cerro de San Pedro. Hablar de conflictos megamineros para mí fue una cosa, digamos, muy natural, ¿no? Sí. Por mi contexto familiar, mi contexto aquí político en San Luis Potosí, fue una cosa muy, muy, muy familiar. Y llegó un momento en el que me pregunté sobre similitudes y diferencias en un panorama muy amplio en México sobre conflictividades alrededor de megaminería, ¿no? Y una de las primeras cosas que me interpeló fue ver que había distintas posturas frente a los proyectos megamineros, ¿no? En esta complejidad y diversidad dentro de los mismos conflictos, pero también dentro de México, digamos, en general, yo veía que había gente que estaba a favor y otras que estaban en contra, y en medio hay una cantidad de matices importantes sobre gente que dice: yo ahorita estoy en contra a menos que se respete o a menos que me intercambien por tal cosa, ¿no? Entonces, digamos, mi investigación ha estado ahora dirigida hacia eso, hacia el entendimiento de las dinámicas de los diferentes conflictos megamineros, que, dicho sea de paso, no es muy distinta a los conflictos generados por nuestro activismo en México, ¿no? En el cual yo he identificado los distintos actores que están inmersos en el conflicto, aquello que está en disputa o aquello que está en juego, ¿no? Y los diferentes contextos también, la parte más estructural de los contextos que constriñen, digamos, a los actores y que está allí en ese conflicto. En esa, ¿no? Dinámica, sí. Exactamente. Entonces, bueno, yo me he encargado justamente del entendimiento de estas dinámicas a partir de ver que los conflictos tampoco tienen una postura, digamos, en contra o a favor estática, sino que puede ir cambiando a partir de diferentes procesos y mecanismos que inciden para que sea dinámico justo, claro, ese conflicto, ¿no? Entonces, claro, bueno, eso es lo que yo he hecho. También, antes de seguir, quisiera decirte, Ligia, que ahora tú nos dices que parece que el panorama es complicado y quizá no hay mucho que hacer, digamos, ¿no? Sí. O que el contrincante es muy, muy fuerte. Yo te diría, sí, que sí, es cierto, pero estas son luchas que se tienen que hacer, ¿no? Claro. O sea, definitivamente son luchas que se tienen que hacer, aun cuando se gane, pero no se gane, o simplemente no se gane. Son luchas que de alguna manera tienen su repercusión en las diferentes comunidades, en la sociedad en general, en los individuos, ¿no? Modificaciones a los proyectos. Hoy día, si la gente de Cerro de San Pedro no se hubiera levantado en contra del proyecto megaminero, que ya terminó además, ¿no? Sí. El pueblo de Cerro de San Pedro no existiría. Claro. Uno de los grandes éxitos fue justamente cambiar el Tajo y lograr que las estructuras arquitectónicas de Cerro de San Pedro siguieran se conservaran. Y ese es uno de muchos, muchos ejemplos. Estas son luchas, digamos, también poco reconocidas. Sí. A veces uno espera que se le reconozca a los mártires de la lucha contra la megaminería. Bueno, sí, creo que esperar eso sería un gran error, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo hago y eso es lo que me parece que es importante. Muchas gracias, Pavel. Por supuesto que comparto contigo a nivel personal la esperanza y la convicción de que estas luchas son importantes
que no debemos evaluarlas en blanco y negro, que hay muchos matices y que, como tú señalabas, se puede ganar perdiendo, se puede perder ganando, y aún así vale la pena continuar con este camino. Muchísimas gracias por esta conversación, y nos veremos en próximas conversaciones. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.